La danza es interesante en ese sentido porque pues nos invita a pensar el cuerpo de otra manera, a desorganizarlo, a desorganizar esa primacía, ¿verdad?, de ciertas partes del cuerpo, de la cabeza, etcétera, etcétera, y a invitarnos también a pensar que el cuerpo piensa y que bailar es una forma de pensar. Yo creo que el gusto para el movimiento inevitablemente sale de la niñez. O sea, yo bailaba de niña, ¿no? En las clases de baile, pero bailaba también en la casa, porque mi familia era muy bailadora. Y también yo era bastante atlética y siempre me estaba moviendo. Anteriormente de entrar de lleno en el trabajo artístico, estaba criando mi familia. Yo me di cuenta que tenía que tomar unas decisiones en torno a qué me iba a dedicar en mi adultez. No necesariamente muchas cosas me satisfacían tanto. Y seguí el ejemplo de la nueva escritura y la nueva manera de hacer música, la expresión clásica de la nueva trova, me dejó saber que había maneras de decir las cosas que te importaban de una forma nueva o diferente. Pisotón fue mi primer acercamiento a la posibilidad de hacer un trabajo creativo con posibilidades de estar en el escenario. Yo no tenía las destrezas profesionales de hacer coreografía, pero sí sabía que me gustaba el movimiento, creía que podía en grupo hacer un trabajo que trabajara una expresión cultural que representara a mi generación. Era literalmente un laboratorio de ideas, era un taller de experimentación, donde habíamos integrantes que veníamos de diferentes disciplinas y que teníamos el respeto por lo que cada cual podía aportar. Cada cual era profesional en su área. Estaba Jorge Arce del teatro y de la música, estaba Petra Bravo de la danza tradicional y la danza contemporánea, ¿verdad? Del ballet, con una fuerza expresiva enorme, una gran sabiduría de la técnica del cuerpo. ¿Quiénes más estábamos en ese momento? Estaba Gloria John Park, que también venía de haber estado experimentando diferentes tipos de danza, y Viveca se une, luego se une Marisa Pérez con el teatro, se unieron cineastas, se unieron muchos músicos, se unieron dramaturgos, se unieron arquitectos. Yo solamente estuve con ellos en la función de estreno, que fue en la Casa Boy, una función que llamamos muestrario. Casi inmediatamente después de estrenar como grupo, yo me fui a vivir a Nueva York. Cuando yo regreso a Puerto Rico, vuelve a darse una transición, porque entonces ella está yéndose para Nueva York porque ha decidido que quiere hacer sus estudios de maestría en educación de danza. A la vez que empecé con los cursos de investigación y los cursos de educación para niveles de escuela infantil y luego escuela intermedia, me di cuenta que me interesaban mucho más las clases de coreografía y las clases que tenían que ver con las técnicas de conciencia corporal, influenciada por el ambiente de danza experimental, porque ya que yo estudiaba en NYU, que queda en la parte baja de Manhattan, ahí es donde están los teatros de teatro y de danza experimental. Empecé a tomar talleres, no solamente en la universidad donde estudiaba, sino talleres en la calle, y estaba influenciada por el ambiente artístico que estaba allí constantemente cuajándose y deformándose, ¿no? Yo viví en Nueva York en la etapa cuando todo el movimiento de la danza posmoderna, yo pienso que estaba llegando a su última etapa y me influencié. En el 1983-84, por ahí, Petra Bravo había organizado un grupo que se llamaba Danza Brava, y yo tuve la suerte de haber sido admitida en ese grupo, y entonces Petra le ofreció el grupo de Danza Brava a Viveca para que diera un taller. A mí me impactó mucho que esta mujer pequeña, fuerte,
electrificante, llegaba a dar un taller de movimiento y no nos íbamos a mover. Yo pienso que una de las cosas más interesantes, ¿verdad?, del trabajo de Viveka es que ella trata de pensar lo que es movimiento y lo que es con qué partes del cuerpo nosotros bailamos, ¿verdad? Y entonces ella puede pues poner a bailar partes del cuerpo que normalmente nosotros no pensamos que producen movimiento y por lo tanto significación. Así que empezó a hacer trabajos para las clases que ya tenían ese elemento de la transformación de lo que ella había trabajado en Puerto Rico antes de irse, y tenía una cierta incomodidad porque ella quería un lenguaje corporal que todavía no había desarrollado. Yo tomé como pie forzado lo que había trabajado con Pisotón, que fue un solo basado en el asesinato de Adolfina Villanueva, que fue algo que me impactó mucho. Fue la primera vez que también me di cuenta que con el movimiento se podía narrar una historia, pero que la narrativa iba a ser totalmente diferente porque no estabas trabajando con palabras. Así que la primera pieza que hicimos aquí en Puerto Rico, si mal no recuerdo, era Mascando Inglés. Una pieza preciosa que ella la montó en Nueva York y donde ella hace la banda sonora con estímulos del ambiente. Es mi primer quinteto y yo creo que es una de mis piezas más valiosas. Es una pieza que me siento cómoda en seguirla repitiendo. Yo la llamo ya una pieza de mi repertorio. Es una pieza en la cual yo trabajé la diáspora de los puertorriqueños a Nueva York y trabajé una síntesis de ritmos, desde ritmos muy folclóricos, ¿no?, a ritmos pues más abstractos. La estética de Viveka no es una estética que busca un movimiento bonito en escena. Hay belleza, puede ser absolutamente sobrecogedor, pero la estética de Viveka no tiene que ver con una finalidad de producir algo que nosotros podríamos reconocer como bello, ¿verdad? Ni en el cuerpo femenino, ni las emociones que ella explora en escena. Viveka, cuando regresa a Puerto Rico, que ya viene, ¿verdad?, ella con esa característica de temple que ella tiene, y abandona ofrecimientos que tenía en Nueva York porque ella quería, como todos nosotros, lo que queremos es lo que hemos aprendido, traerlo y compartirlo en el país. Y tuve algunas invitaciones importantes, como por ejemplo la invitación que tuve a montar una pieza al aire libre a los teatreros ambulantes de Calley, que fue una invitación que me hizo Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell. Yo nunca había hecho una pieza al aire libre, nunca había trabajado con actores. El trabajo de Vázquez me presentó por primera vez el cuerpo contemporáneo caribeño como texto. Cuando lo vi por primera vez fue en el recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico, en una pieza en el exterior, creo llamada Gente o Agente, que había colaborado con Antonio Martorell y Rosa Luisa Márquez. Reconocí los gestos cotidianos de mi persona y de mis amigas. Me impactó que Vázquez lo utilizara como coreografía. Una vez yo estuve haciendo Gente o Agente en Calley, tenía también ganas de estar a la misma vez trabajando un proyecto en San Juan y decidí que iba a hacer un proyecto o iba a producir un proyecto que no nada más hubieran coreografías mías, sino que hubieran coreografías de otra gente y también invitar gente a que me coreografiara. Hice una de las piezas que para mí es una de las más importantes mías, que se llama Las Fumadoras. Yo nunca había trabajado así, ¿sabes? No era una coreografía. Apréndete tal paso, apréndete esto. Era era un montaje de sensaciones emocionales, corporales, intelectuales. Trabajaba en la esencia de la mujer, acercándome más a lo erótico y a la sexualidad de la mujer, que siempre ha sido un tema
tan escondido y cuando es tratado, usualmente es tratado de una manera tan trillada. Yo relaciono mucho también el trabajo de Viveka con una noción de psicoanálisis, que es la noción de pulsión. Freud decía que las pulsiones eran nuestros seres míticos, y yo creo que Viveka crea una mitología de las pasiones en escena. Lo que uno va a ver en escena, cuando uno va a ver un espectáculo de Viveka, son pulsiones, son pasiones. No Baile Bailes es un proyecto que verdaderamente marcó no solamente mi trabajo como artista, sino mi trabajo como productora. Recibí el total apoyo del departamento de drama, me dejaron usar su espacio para traer otros coreógrafos. Yo presenté 2 piezas, Capicú era la más importante. Es una pieza en la cual yo trabajo la relación de pareja intercambiando roles, porque Capicú es una jugada del dominó en donde tú ganas, ¿no?, por los 2 lados. Así que yo uso esa idea o esa metáfora para decir que en ese momento, ¿no?, lo que yo estaba trabajando con la pareja heterosexual, de que tanto gana el lado de la mujer como el lado del hombre. La forma en que Viveka Vázquez te pone a la mujer y al hombre en el escenario siempre es equitativo, o sea, siempre son iguales, siempre pueden manifestar los dos el mismo nivel de fuerza y el mismo nivel de fragilidad. Entendido, es un trabajo complicado, es un trabajo que yo hice específicamente para hablar sobre la disyuntiva del estatus político de Puerto Rico y cómo nuestra situación colonial nos afecta psicológicamente y literalmente corporalmente. Yo hice un baile en el cual bailo con las 2 banderas y a la final ninguna de las 2 banderas es más importante que la otra, lo cual fue muy controversial para alguna gente. A mí lo que me importaba o me importa, ¿no?, es la persona y cómo esa situación política ha moldeado en cierto modo cómo nosotros nos movemos, y la imagen corporal más recurrente es el desbalance. Era furiosa, era un baile bien furioso. Ella sigue dándose contra el piso, como nosotros decimos, ¿verdad? Pero ella obviamente pues ha ampliado su propuesta y ha humeado por otras sensaciones, tal vez un poco más líricas o tal vez más teatrales. Cuando yo empecé a hacer todo este cuerpo de trabajo aquí en Puerto Rico, sentí un rechazo por un lado, porque mucha gente me decía que lo que yo hacía no era danza, no era suficientemente baile. Por eso llamé a algunos proyectos míos No Baile Baile. Sentí un rechazo, pero a la misma vez sentí un entusiasmo de un grupo que, aunque muy pequeño, ese entusiasmo fue muy consistente. She wants it constantly. Maybe she's using it to make sure, just to see, because you said she's insecure, and it sounds like it. Sometimes she might use sex just to make sure that you care for her. And then it's going to put a tremendous pressure on you that's not going to end well. There are more than 80,000 drug addicts in Puerto Rico. Most are between 21 and 25 years of age. 2/3 of these are unemployed. Between 1980 and 1985, 106,000 Puerto Ricans have deserted school. Rompeformas fue un festival de arte experimental escénico que incluía el performance y las instalaciones visuales. Lo hicimos del 89 al 96. Era un festival completo en todo el sentido de la palabra. No solo se presentaban piezas, no solo se transformaba el espacio, sino que iba acompañado de talleres o de foros y exposiciones. Y cada festival tenía un tema. Hubo un festival que se le dedicó a Manuel Alum. Hubo también un homenaje a los experimentalistas de los 60. Todos los festivales tenían un tema o un motivo, o se le dedicaba a alguien. Y yo te diría que es el festival más completo que hemos tenido. Vamos a decir
que yo he vivido. En el 1990 yo hago Mal Ajuste, que es el trabajo que formaliza la propuesta estética de Taller de Otra Cosa. Taller de Otra Cosa comenzó como una necesidad que tenía Viveca de empezar a formar un grupo de trabajo. Ella quería ensamblar pues un grupo de artistas jóvenes con quien ella pudiera empezar a desarrollar trabajos nuevos. La primera faceta de Taller de Otra Cosa éramos Viveca, Dorcas Román y yo. Después llegó Teresa Hernández, después entró Alejandra Martorell, y entonces ya al final éramos todos nosotros más Javier Cardona y Patricia Dávila. Yo el Taller de Otra Cosa, en el cual yo participé y que de alguna manera conozco y del cual todavía siento que participo, es un colectivo de artistas, todos movedores, pero ese colectivo de Taller de Otra Cosa, de alguna manera los proyectos en los que trabajamos está envuelta la plástica o está envuelta la música. Yo creo que Taller de Otra Cosa es como un espacio de colaboración. Cuando yo llegué a Taller de Otra Cosa, yo recuerdo que yo me encontré con gente que hablaba mucho. Me impresionó mucho bailarines que hablaran tanto y que tuvieran opinión acerca de todo y que todo se discutía, desde la música, los vestuarios, la coreografía. Era un espacio verdadero de experimentación, de estudio. Nosotros nos citábamos, no solo ensayábamos, hacíamos talleres juntos, improvisábamos juntos, a veces no necesariamente con la búsqueda, con el fin de montar algo, sino para estudiar. Nos encontrábamos las carencias que teníamos en cuanto al estudio, teníamos muchos deseos de seguir estudiando sobre el cuerpo. Can Translate es ya un trabajo más depurado, y es cuando ya Teresa Hernández y Eduardo Alegría, yo siento que han influenciado teatralmente mi trabajo coreográfico. Nosotros escribimos un texto, ahí es donde surge el personaje importante de Teresa Isabela. Es un texto que trabaja los temas del posmodernismo en relación a la cultura en Puerto Rico. Mamabuela es una pieza muy importante, no tan solo en el trayecto de la carrera de Viveca como coreógrafa, directora, bailarina, sino también en la historia de amigas trabajando juntas. Es importante en su carrera porque también es un momento en donde el trabajo pasa de ser piezas cortas a ser una obra, ¿verdad? Una temática sobre mujeres y sobre cómo nosotras reaccionamos a cómo la sociedad quiere que seamos. Mamabuela es una pieza de mujeres, es una pieza donde Viveca celebra el ser mujer, celebra las dificultades de ser mujer en una ciudad. Y también la alegría de bailar y la libertad que eso nos puede proveer. Para mí era bien importante hacer un trabajo que fuera, rindiera un tributo al cuerpo de la mujer, joven o vieja. Y yo siempre he sido partícipe también porque viví en una familia donde prácticamente todo el mundo bailaba. Estoy acostumbrada a ver a las mujeres viejas bailar y no hay nadie que se vea feo bailando. La gente que tiene una noción, ¿verdad?, una formación en danza, también pues tienen como modelo la danza clásica y la formación clásica del bailarín. El trabajo de Viveca en ese sentido rompe, primero porque
el cuerpo de las bailarinas de Viveka no necesariamente responde a un cuerpo de bailarina clásica. A mí me gusta la diversidad en escena, en términos de los cuerpos. Me gusta mezclar gente alta con bajitos, me gusta la gente gorda, me gusta la gente flaca. A mí lo que me interesa son los movedores y ver un cuerpo moviéndose con convicción rítmica y conceptual. Yo sentí cuando decidí hacer Riversa la necesidad de acunar, juntar las piezas que yo sentía que habían sido importantes en empezar a definir mi estilo y presentarlas en la universidad para que mis estudiantes vieran mis orígenes. Y fue bien emocionante porque eran piezas que yo creo que, yo me atrevo a hablar por los compañeros, que nos gustaban mucho y nunca las habíamos bailado, nunca las habíamos visto en vivo y todos teníamos fantasías de bailarlo alguna vez porque nos parecían piezas muy buenas, como Capicú, como Entendido y como Mascando Inglés. Si uno quiere tratar, ¿verdad?, de situar el trabajo de Viveka históricamente, quizás es bueno recordar que durante el siglo XX se han dado unos debates teóricos muy importantes sobre qué es el cuerpo. Yo no veo en Puerto Rico que Viveka tenga ningún precedente en términos de la historia de la danza. A mí me parece que lo que Viveka hace es diferente de todo lo que se ha hecho y en ese sentido pues original y excepcional. En Plagio tuve esa oportunidad de llevar a la coreografía un texto canónico que yo enseño en mis clases de humanidades y pienso que hay un mundo enorme que explorar. Vislumbro hacer más trabajos así, me interesa mucho traerle a los estudiantes textos que se discuten en clase y hacer un montaje sobre ellos y presentarlos en lugares en el recinto que no necesariamente son para ver ese tipo de cosas. Cierto es que utilizó el vocabulario modernista, pero el uso de la ropa contemporánea, con doble lectura, ya que a veces parecía del medioevo, y los movimientos corporales encontrados con el sonido, traía vocabulario de estilos muy postmodernistas. Aún así, en la pieza más pictórica que he visto de Vázquez, pareciéndose a igual que los videos de Bill Viola, a los frescos de Giotto. Vázquez ha trabajado como yo dentro de la identidad, pero ahora el cuerpo entra en un espacio oníricos y el cuerpo de sus bailarines se han vuelto instrumentos, dejando de ser el texto en sí. Yo tenía en UI la necesidad de hacer un trabajo que no fuera esta vez con estudiantes, sino regresar a mi elenco profesional y regresar a la producción más de la calle, como nosotros decimos. Tenía una necesidad de hacer un trabajo que tuviera un vínculo directo con el espacio como concepto. Ese espacio me lleva a la memoria. Yo quise explorar el miedo, el miedo al miedo y cómo ese miedo al miedo puede transformarse en fuerza. Es un tipo de pieza, yo te diría que dramática, donde ella rompe con sus propios esquemas, ¿ok? Y donde ella se aventura, no sé si consciente o inconscientemente, pero a trabajar con un ritmo más pausado, a trabajar elementos como el dueto sincronizado y unísono, que es algo que a mí me maravilló, porque si algo rompía ella era con esas estructuras tradicionales, ¿no? Y aunque aquí en UI no había elementos predecibles, pero sí había un ritmo que se veía, una determinada adultez, por decirlo así, en darse el permiso de hacer este tipo de experimentación. Yo el trabajo de Viveka lo veo en ruptura total con la percepción de lo que una vez más nosotros consideramos danza o baile y con respecto a la historia de la danza. Y por eso es que yo pienso que Viveka siempre ha estado un poco fuera, ¿verdad? Siempre ha sido un trabajo que ha tenido dificultad para hacerse percibir, a pesar de la constancia de Viveka, que es una coreógrafa que se ha mantenido creando en Puerto Rico un tipo de trabajo difícil durante 20 años. Yo creo que
Viveca evidentemente ha creado una escuela y ha influenciado, yo te diría que más de una generación, porque yo soy la generación de los 80 y la de los 90 también la tiene. Viveca ha creado, ha influenciado una estética, ha influenciado hasta una manera de hablar sobre el movimiento. Es un legado invisible, sobre todo para la oficialidad. Y para los que tenemos conciencia de ello, pues lo divulgamos, pero muchos de los que no tienen conciencia lo podemos ver en su manera de expresarse sobre el movimiento y en su manera de hacer su trabajo. Reflexionando sobre todos estos años de trabajo ininterrumpido, a veces me sorprendo de cómo se ha podido hacer tanto trabajo cuando uno se confronta con que las situaciones para formular ese trabajo no necesariamente son las mejores, pero me voy a ir más para el lado de el deseo insaciable que es la creación y continuar. El cuerpo está ahí y yo pienso seguirlo abordando. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele un cantazo de amor! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo es dura la desilusión! ¡Ay! Si te vas, yo te juro que no lloraré. ¡Ay! Ya no estás. Yo me gozo, soy libre otra vez. Ay, tonta fui.